anciano jefe de bancada del departamento de Cochabamba, tal vez nos comente la historia. Realmente no se puede entender la elección de la nueva supuesta directiva de Cámara de Diputados. Sí, claro. ¿No? Que nos comente cómo se maneja. Y yo vi, por ejemplo, en mi gestión, los 14 años, la bancada unida. Sí. Primero fraccionaron la bancada, ¿no? Llamados renovadores radicales, radicales con nosotros, con principios. Y después, hablando cuenta, la bancada de renovadores, 2 o 3 grupos divididos. Los renovadores en 2 más. Sí, los renovadores en 2 o 3 grupos divididos, ¿no? Antes, nuestra bancada unida, y nos divertíamos cómo la derecha se peleaba por la segunda vicepresidencia, por la secretaría, y ahora seguramente la derecha se divierte de la pelea de la bancada, especialmente a los renovadores. Hemos llegado a esa situación. Hay nuevamente, en mi experiencia, cuando realmente alguien es autoridad principal, pero viene del escritorio, no sabe cómo conducir, ¿no? Bolivia, esa es la situación que estamos viviendo por ahora. Entonces, por eso, Ramiro, estamos en este programa, un momento cuando el pueblo agoniza económicamente. Me informaron ayer, por ejemplo, desde Cochabamba, las calles de Cochabamba parece como fuera paro cívico. No hay mucho tránsito. Sí, así está. Tránsito totalmente obstaculizado, ¿no? Yo estuve en Cochabamba ayer, vengo de la Blanco Galindo, fila aquí, fila allá, y no son filitas de 2 cuadrillas, no son kilómetros enteros de fila por el combustible, y como la Blanco Galindo todavía tiene varias, como 4 vías, entonces fácilmente una fila de trailers y otra fila de autos pequeños no genera tanto problema. En Colombia anoche, presidente, que yo venía anoche, en Colombia anoche, en la fila para la estación de servicio, doble fila de trailers, encima una fila pequeña de autos pequeños, chau carretera principal, o sea, casi bloqueado. Tuvimos que buscar otras alternas, o sea, la falta de combustible está siendo terrible situación. Tocando ese tema. Ajá. En abril, 10 de abril del año pasado, en este programa, pero también está en redes, yo dije, la exagerada subvención al combustible hace daño a la economía nacional. ¿Qué estoy diciendo? Asumamos una responsabilidad de cómo tocar ese tema con el pueblo. Sí, sí. Y la respuesta, que no quiero ocultar, así que es prevenir, advertir, es nuestra obligación como parte del pueblo. Y la respuesta de Lucho, la voz de Tarif. Bueno, están varios periódicos, contamos el momento. ¿Qué dice? Luis Arce, 2 puntos. La economía está bien y no se tocará el tipo de cambio ni la subvención. Estamos en la pantalla, no estamos engañando. Uno tiene que prevenir esa autoría importante. Yo estoy advirtiendo, cuidado. No estoy diciendo eliminar subvención. Pues, ¿cómo se puede hacer eso? Levantar la subvención de manera gradual, sectorial o global. Todo con el pueblo, nada sin el pueblo. Si desde el año pasado preveníamos, no tenemos esta situación. Claro. Debatiendo ampliamente. Ayer, anteayer, escuché, vamos a priorizar combustible para productores y transportistas. Ese es dividir al pueblo boliviano. Claro. No. Entonces, este es Soyero, subvención. Yo no soy Soyero, tú vas a ir a bloquear a él. Está enfrentando. Cuando vemos peleas, justamente se debe a eso. Escuché por la prensa. Aquí van a dar a los productores. Y los mototaxistas bloquean todo el sorteo para todos o nadie. Claro. No tiene idea cómo resolver el tema. Pero por lo menos en este momento, si dictaría, ¿no?, libre importación de combustible, algo nos puede ayudar, ¿no? Pero se comenta, no tengo pruebas, que en grandes negocios será algunas autoridades, algunos familiares, un mínimo porcentaje por litro cobran de los importadores. ¿Y dónde hemos llegado? Yo no quería año pasado molestar a nadie, pero como expresidente y también como pueblo tenía que advertir, es nuestra obligación. Por eso dije, la exagerada subvención en combustible sería como un cáncer, hace daño a la economía nacional. No quería molestarlo, pero es para prevenir. La respuesta no se toca la subvención, ahora ya hay gasolinazo, pero a medias, y la gente comenta toda mezcla. No sé dónde hemos llegado y qué más pasará todavía. Y el gobierno, por supuesto, tiene que asumir su responsabilidad. Y si no hay una profunda transformación
una profunda cambio estructural al tema combustible, Bolivia no tiene solución. Por eso digo, repito nuevamente, hay que planificar todo con el pueblo, será levantar la subvención gradualmente, sectorialmente, globalmente, hay que debatir qué beneficios. A cualquier cambio hay que acompañar con fuertes políticas sociales, programas sociales y políticas productivas. ¿Se compensa? Hasta ahora no nos dice cuánto cuesta al Estado la subvención, año. Algunos expertos comentan que estamos sobre 4.000 millones de dólares. Es insostenible. Más la corrupción, imagínense. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A ver, un poco para adelantarnos. Organizamos la marcha. Presidente, resuelva. Atienda estas demandas. Nada, nada, nada. Suspendimos los bloqueos de caminos. Después de la marcha, pollo y chancho sigue subiendo, arroz sigue subiendo. Entonces, el pueblo se levanta, ya avanza el bloqueo de caminos. Por tema económico, netamente tema económico. Queremos prevenir desde antes, desde septiembre. Entonces, estamos en la situación, Ramiro, no sé si compañeros tienen comentarios sobre ese tema, fatal, tanta pérdida. Yo estoy casi segurísimo, el próximo año va a haber la crisis alimenticia. Va a ser fatal esto. Lo dijeron también los productores, ¿no? Del Oriente, dijeron va a haber crisis. Ha habido muchos elementos. Estaba hablando con nuestro vicepresidente, Gerardo García. Me dice, no hay diésel, nada, filas, horas, días, noches enteras. Llega lluvia, mi soya está pudriéndose. He hecho 20, 30 hectáreas de soya. El que me dijo, pero equivocado. No puede salvar. Y así muchos productores, por falta de diésel, no cosechan. Habiendo producción. Ya es menos esa producción. Va a ser menos esa siembra ahora. Bueno, como no ha producido, entonces la siembra va a bajar. De paso nos impone políticas por encima, bueno, peor que el neoliberalismo. 100%. ¿Verdad? Importación de productos, arancel cero. Hemos vuelto a tiempos del pasado. Compañeros, sobre ese tema podemos comentar. Sí, antes de darles la bienvenida, hermano Juan Carlos Iraola, ¿cómo está? Muy buen día. Un saludo y una opinión de lo que está pasando, por favor. Sí, muchísimas gracias y un saludo inicialmente al hermano Evo. Es un grato estar con él y compartir con todos los hermanos bolivianas y bolivianos que todos los domingos hacen este seguimiento a un programa tan importante. Algo que hay que recordar es de que ya con muchísima anticipación se le había manifestado al presidente Lucho Arce y lo ha hecho públicamente, inicialmente en algunas reuniones y posteriormente en ampliadas concentraciones de la grave crisis que se iba a venir y se estaba viniendo hacia lo que era Bolivia. Sin embargo, lo ha ido negando recurrente y permanentemente y una sordera que nunca antes se había visto por parte de Luis Arce y que al final, después de tanto cansancio, de tanto malestar de la población que ya estaba sintiendo este tema de la economía, para poder de alguna manera hacer que escuche el presidente Lucho, se había realizado después de tantos trámites, de tanto decirle una marcha de Caracollo hacia La Paz, con un pliego petitorio de 16 puntos. Dentro de los 16 puntos estaba precisamente el tema de los combustibles, los carburantes, lo que es el tema de los dólares y la canasta familiar, que eso incide en todo lo que es la economía. Nosotros pensábamos, y por responsabilidad además del hermano presidente Evo, en aquel entonces ya las organizaciones querían asumir algunas medidas de presión, como en el tema de hacer movilizaciones y demás. Por responsabilidad se dijo de que se haga una marcha en la cual, por supuesto, que es sacrificadísima de 7 días y que el gobierno se pueda sensibilizar, pueda convocar algunas mesas de diálogo y podríamos de alguna manera ver estos temas económicos, pero lamentablemente no lo ha hecho y en el transcurso del tiempo la necesidad, lo que falta en el sector del agro y demás han hecho de que sobrepasen a lo que es la dirigencia. Yo recuerdo en algunos ampliados que teníamos, como el hermano Evo decía, hay que seguir sosteniendo, evitar de poder salir, provocar algún conflicto, porque lo más fácil del gobierno de Lucho Arce ante su incapacidad es echarnos la culpa. Sí, sí. Y lamentablemente no se ha podido sostener, se ha dado las movilizaciones, hoy por hoy estamos viviendo eso. Teníamos alguna esperanza de que en este 4º año ya de gestión nos podía haber dicho algo Luis Arce Catacora. Sin embargo, ha sido un mensaje repetitivo, le echa la culpa a factores internacionales, a la guerra que es Rusia, dice que el
ha afectado a todo esto en el mundo, y el mundo prácticamente está quebrado, y parte de eso es Bolivia, cuando en la realidad todos sabemos que eso es totalmente falso. Muy de apenas, con una descaradura, acepta y dice, sí, faltan los dólares, pero vamos a ver, vamos a solucionar en este año que le queda de gobierno, cuando todos sabemos de que la economía del país no es pues en 24 horas y se soluciona el día siguiente de lo que él pueda decir. En este mensaje que lo ha ido negando totalmente, no nos ha dicho, por ejemplo, qué es lo que ha de pasar con lo que es el déficit fiscal. ¿Qué es lo que ha de pasar con la falta de dólares para pagar los combustibles que todavía hasta ahora no se han pagado hacia afuera? ¿Qué ha de pasar para los importadores, para el resto de lo que es el resto de lo que corresponde a línea de fármacos, agroquímicos y prácticamente todo lo que importamos? No da luces de poder garantizar. El déficit fiscal ha de ser bastante tremendo. El crecimiento económico no va a llegar a más del 1.4 o 1.3, y eso nos afecta a todos los bolivianos. Prácticamente no ha dado ninguna luces, y más por el contrario, lamentablemente lo único que ha hecho en su presentación el presidente Lucho, dentro de un aspecto ya más, podríamos decir, de análisis personal, un mensaje que está cargado de mucho odio, un mensaje que sigue buscando lo que es la confrontación, un mensaje de que devela también, entre otras cosas, la realidad de los hechos que estamos viviendo los bolivianos frente a la realidad de las mentiras. Y eso pasa porque su gobierno se ha convertido en un gobierno de persecución, en un gobierno de terrorismo de Estado, podríamos decir. ¿Por qué? Porque todas las instituciones que se tienen, estamos hablando incluso de lo que es el órgano legislativo, órgano judicial, órgano electoral, prácticamente las ha desinstitucionalizado. Esta desinstitucionalización se da para poder tener el control y poder buscar perseguir y hacer que desde ese punto de vista pueda seguir mintiendo hacia lo que es la población. Nunca antes hemos visto, por ejemplo, dentro de este terrorismo de Estado que tiene como plan y que ellos desarrollan, de que se tengan que hacer operaciones para poder masacrar, vulnerar los derechos fundamentales a un pueblo que estaba movilizado y con legítimas demandas, porque la realidad económica nos está diciendo esto, pero lamentablemente operativos donde se moviliza de 8 departamentos policía, se moviliza el ejército, se moviliza toda lo que son los helicópteros, y con el único fin de acallar, de tergiversar la verdad, de perseguir. Producto de eso, por ejemplo, tenemos más de 120 detenidos, 3 heridos de impacto de bala, que en su momento lo han querido ocultar, ¿no? Bala. Impactos de bala de 2 personas mayores, uno de ellos de 64 años de edad, que ingresa precisamente un proyectil, una bala, lo que es a la altura de la cintura. Miren aquí, hay que denunciar a la opinión pública. Cuando nosotros nos constatamos, nos constituimos en el lugar, todo lo que es el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud estaban ahí para poder hacer desaparecer este proyectil que se le había extraído precisamente de este compañero de 64 años de edad que estaba ahí. La otra muchacha, que era también pariente, con entrada y salida. Posteriormente se ha vuelto a dar a sus 2-3 días con otro muchacho de 22 años en el brazo, igual proyectil de entrada y salida. ¿Qué nos quiere decir eso? De que estos hechos lo ha estado queriendo ocultar, ha estado queriendo negarle a lo que es la población. Pero sin embargo, cuando nos constituimos también en el lugar, vale decir en Parotani, lamentablemente es un verdadero estado de sitio que se vive en allá, porque las señoras, los comunarios que viven ahí, sus casas son allanadas, son quitados todos lo que son sus víveres, robados sus víveres, sus ollas, y eso no se puede dar. Se han robado autos, se han robado motos. Absolutamente todo, allá se vive un infierno, no existe derechos humanos, existe una ausencia de lo que es incluso defensor del pueblo, que muchas veces le hemos pedido que acompañemos, que hagamos un seguimiento para que se respeten los derechos humanos, pero absolutamente no se ha dado nada. Esa es una parte que se maneja dentro de lo que es este terrorismo de Estado. Segundo, imagínense cómo vemos dentro de lo que es estos escenarios que maneja Lucho Arce, que va inventándose procesos a los dirigentes, inventándose procesos y violentando lo que es la norma jurídica, los procedimientos penales, procedimientos que corresponden constitucionales y demás dentro de un Estado de Derecho. Y prácticamente todo esto con el único fin de poder buscar, sembrar pruebas, inventarse procesos, y cuando no logran este tipo de hechos, la última parte y la última etapa, esto va directamente a ser el sicariato, como lo ha vivido, lo ha sentido el hermano Evo, y esto se está dando como si fuera una cosa normal. Pero aquí viene la mediatización. ¿Qué dice la mediatización de todos los medios hegemónicos? Pareciera que esto pasa sobre alto, el gobierno sigue metiéndole mentiras a detrás de todos estos medios para poder confundir a la población. Creemos de que estos elementos, es por esto que la población se está moviendo, está empezando a reaccionar, y con seguridad, si no hay seriedad, la buena
fe del Estado y medidas concretas, esto se va a ir incrementando y el desastre va a ser muchísimo más peor porque no hay población que aguante el sometimiento de un poder, de un gobierno mentiroso y peor aún cuando no soluciona problemas elementales como es la canasta familiar y los hidrocarburos. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Vamos a seguir más adelante. Saludamos también al diputado Santos Mamani. Hermano diputado, el tema de la escasez de combustibles, los precios que se han disparado, realmente es algo preocupante, ¿no? Seguramente está viviendo también, ha visto en la familia, en la comunidad. De repente algún comentario al respecto, hermano. Muy buenos días. Saludo a todos los hermanos y hermanas del país, a nuestro presidente Evo Morales. A ver, de manera puntual, no hay que sorprendernos. Es que no es un gobierno de la izquierda ni del MAS, es un gobierno de la derecha. La derecha tiene estas políticas que sin duda van a ir en desmedro del pueblo boliviano. Fíjense, desde principios de año, el gobierno no ha aplicado políticas económicas que sean certeras, es decir, no hubo inversión pública en el país. Segundo, no ha garantizado seguridad jurídica. Entonces, todos estos factores han generado esta situación, es decir, la crisis energética. La gasolina especial, que costaba 3.74, hoy ya no la encuentras. Tienes que cargarte Ultra Premium y Premium Plus. Está en La Paz así, con largas filas de hasta, más de 30, 40 cuadras, 50 cuadras. Y para conseguir 100 bolivianos de gasolina tienes que dormir 2-3 noches. 100 bolivianos, ni siquiera te llena el tanque. Y todavía sale diciendo el ministro de Hidrocarburos, que lamentablemente creo que no tiene mucha experiencia en el área, ¿para qué quieren cargar su tanque lleno? Semejante aberración de un ministro que se expresa de esta manera al pueblo boliviano. Nos viene metiendo, se llama gasolinazo por si acaso. Nos viene ahora con el diéselazo. El costo de los 3.72 que costaba el litro, hoy lo encuentras a 6.88. Esto se llama diéselazo. Ahora nos viene con otra situación más, o sea, un impuestazo a la época más o menos del año 2003, 2002, el impuestazo. Estas medidas económicas son prácticamente políticas neoliberales. Más allá de lo que explicó acá nuestro hermano presidente de la Asamblea Departamental, son políticas prácticamente que ya habíamos vivido el año 2002, 2003, inclusive se generó una guerra del gas. O sea, son políticas que no hay que sorprendernos que lo está aplicando el gobierno de Luis Arce Catacora. O sea, este gobierno que gobierna, para mí de manera objetiva, con Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, que dicho sea de paso, ya lo hicieron detención domiciliaria, y Manfred Reyes Villa. ¿Y quiénes son esas personalidades? Responden a las políticas neoliberales. Entonces, no es un gobierno de la izquierda. Nunca va a buscar una libertad con justicia social o una justicia social con libertad. Lo que está buscando ellos son políticas que simplemente beneficien a pequeños grupos o a familias, en este caso del propio gobierno, que se ha denunciado reiteradas veces. Entonces, para mí, de manera puntual, no es sorprendente que el pueblo ya no sepa que es un gobierno de la derecha, un gobierno que simplemente busca apetitos propiamente de un determinado grupo o sus familiares, ¿no? También te quería que expliques, seguramente como diputados tienes mayor información. Cuando se habla de impuestazo, ¿recuerdan? Goni, Carlos de Mesa, presidente y vicepresidente, para bajar el déficit fiscal, lanzaron impuesto al salario, 2003, un levantamiento del pueblo. Ahora, creo, quisiera que nos explique, ya no es impuesto al salario, sino impuesto a la propiedad privada. No sé si el que me corrija estoy equivocado, solo por la prensa me informé. Por decir, yo transfiero, vendo esta mi casa. He vendido mi casa en $100,000. Al 10% se va al Estado. Ese es impuesto, es nuevo impuesto, ¿no? Así hemos entendido por los medios de comunicación, así de Santos, diputado, estás informado sobre ese tema. Sí. A ver, de manera muy puntual, el tema del impuestazo ya no se había aplicado Gonzalo Sánchez Lozada en su momento. Y justo una situación conflictiva. Casi igualito y similar a esto, esto hay que comparar dos hechos. Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Venía con un problema del tema hidrocarburífero, ¿no? Que hizo entregar a un precio sumamente bajo. Pero sobre todo era déficit fiscal. Déficit fiscal. No tiene plata para pagar los sueldos, no tenían. ¿De dónde va a sacar esa plata? Esa plata iba a sacar impuesto al salario. Exactamente. Y lo mismo viene acá. Dos momentos importantes que tienen que ver con recursos naturales. Tenemos un litio que le está prácticamente entregando a entidades privadas. Supuestamente 32% sería para bolivianos y 68% sería para los extranjeros. Pero es el tema litio. Estamos hablando de este tema que lanzó. Son dos cosas que se presentan, pero ahí venía el famoso impuestazo en dos momentos importantes. Porque el tema litio va a tardar todavía. Exactamente. Pero este es inmediato. Exactamente. Y este tema del impuestazo, evidentemente, si una persona pretende, por decirte, vender una propiedad que decía el hermano Evo, el 10% de ese costo se lo va a quitar.
Por encima de los 50.000 bolivianos. Por encima de los 50.000 bolivianos. Pero él dice, pero solo es por encima de los 50.000 bolivianos. Pero ya se le está quitando ese derecho que tiene la persona, el 10%. Y esto se llama, aunque no quiera intentar justificar, dice, no es para todos los bolivianos, dice, ¿no ve? Pero sí es el monto, la regla de los 50.000 bolivianos, ya se le saca un porcentaje, ¿no? Y esto obviamente se llama impuestazo. Ahorita no lo están sintiendo porque se va a aplicar a partir de enero del año 2025. Claro. Y esto va a afectar una vez más a las economías bolivianas de todas las familias y hermanos del país. ¿No? Y eso es tremendo. Impuestazo, gasolinazo, diéselazo, crisis económica en el tema de la canasta familiar, el tema del agroquímico, las medicinas. Te vas a la farmacia, buscas un medicamento, está el triple. Entonces, esta situación, no solo cuando generas crisis económica, paralelamente va pegado con la crisis política, va pegado con la crisis social. ¿Y el gobierno qué te viene? Obviamente, para intentar tapar esto, genera cortina de humo y te viene con una judicialización de la política y una politización de la justicia. Y eso genera, obviamente, cortinas de humo para distraer, ¿no?, a la población, para que no diga que tiene hambre, para que no diga que los combustibles están sumamente escasas, con un precio que ya no se ha metido el gasolinazo. Entonces, viene a reprimirte con aparatos coercitivos, que en este caso son las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. En ese asunto del impuestazo hay que decir a la gente, ¿no? La gente también sabe conscientemente. ¿Qué casa, qué vivienda cuesta menos de 50.000 bolivianos? No hay. ¿Qué terreno? ¿Qué terreno cuesta menos de 50.000 bolivianos? No hay. Yo tengo un terrenito, digamos, de 150 o 300 metros. Quiero venderlo, lo voy a vender en 60, 70, 80.000 bolivianos mínimo. Y si quiero venderlo de esa cantidad, el 10% a partir del año sí o sí se va a ir a las cuentas del Estado. A eso le estamos llamando impuestazo. Sí, este tema de esta última resolución que lo han planteado con un denominativo bancarización. Y un denominativo de bancarización, ¿para qué? Para hacer un control exclusivamente sobre todo lo que son transacciones de bienes, muebles e inmuebles. Todo lo que son los inmuebles está significado casas, terrenos, lotes, etcétera, etcétera. Inmuebles a todo lo que son actividades, incluidos los servicios, ¿vale? Es decir, transacciones por lo que son comercios, servicios. Si hay un médico que tiene un sueldo por ahí entre unos 10.000 y después el siguiente mes tiene unos por ahí algo de más, entonces todos estos movimientos tienen que reportarse y tienen que ser informados a lo que es impuestos internos. Y estos reportes que antes se hacía de manera anual, ahora lo tienen que hacer de manera mensual. ¿Qué quiere decir? Si tienes un movimiento por servicios que hayas prestado y este año o en un mes reportas entre 30 a 35.000 bolivianos, el siguiente 25.000 y has pasado los 50.000 y automáticamente tienes que demostrar y hacer el pago del impuesto. ¿En el mes o en el año? Antes era en el año, pero ahora tienes que hacer un reporte cada mes. A partir de lo que ha de ser el siguiente 2025, tienes que ir reportando cada mes. Vale decir que a todo lo que es el movimiento ha de ser controlado y el Estado va a estar detrás de lo que es este porcentaje. He cosechado esta semana, me han cosechado estamos aquí 20.000 bolivianos, ya tengo que reportar eso. Tienes que reportar. Y si el siguiente mes reportas que hay 30.000, entonces ya estás dentro del flujo de los 50.000 bolivianos y por ende tienes que pagar el impuesto. Si hago con mi naranja igual. Con todo lo que son servicios, con todo lo que son transacciones, todo lo que produces, prácticamente Si- no se escapa nada. Si vende uno su moto, su carro, igual. Igual tiene que ingresar. Por eso son bienes, inmuebles, servicios y todo lo que tiene que hacer y tiene que ver con temas de transacción económica. Ya estamos fregados. Impuesto a la propiedad, ¿no? Claro. Antes con Gonia era impuesto al salario, ahora es impuesto a la propiedad. A la propiedad. Mueble o inmueble. Muebles, inmuebles, servicios, todo donde puedas generar y tienes que bancarizar. No bancarizas, te descubren que has hecho una transacción, ellos van a agarrar la tabla y van a decir esto cuesta y por lo tanto una multa más tiene que ir encima por no haber reportado. Claro, ¿no? Esto de algún modo se casa, se matrimonia, se iguala, se equipara, no sé cuál es el término, con ese decreto supremo que hablamos también contigo, hermano diputado, que hay que pedir permiso al Ministerio de Justicia para vender una propiedad, ¿no? Entonces ambos se complementan y eso va a ser terrible para la gente nuestra. Un comerciante, a ver, explique, un comerciante. Un sábado vendió 100.000 bolivianos. ¿Ese tiene que pagar? Pues, Por supuesto que sí, porque aquí ya hay una transacción. Es una transacción de pero no compra. factura la comerciante o el comerciante. Está obligado en el reporte uno de los dos que va a ser a través de lo que corresponde, su NIT, qué sé yo, pero también le va a llegar al que está recibiendo el comercio al final. Entonces, ¿qué van a tratar de aplicar? Y en el esquema que ellos van a ir viendo es el tema de lo que son las transacciones, el tema de los impuestos a las utilidades, y sumado todo esto, estamos hablando un poco más del 10% que le va a caer, por cualquier lado, pero le cae. Eso sí es grave. Grave, grave. No, Pero de paso, también esta semana que se va, nos informamos sobre el tema litio.
Hace un momento estabas comentando, Santos, pues profundizar el tema litio, los nuevos contratos. Bueno. Reservados como en tiempos neoliberales. A ver, yo estaba haciendo una comparación. ¿Por qué el gobierno de Luis Arce Catacora es de derecha? Dos momentos importantes, ¿no? El tema del 2003 y ahora 2024. Dos momentos, ¿no? Entregar nuestros recursos naturales, impuestazo. Ahora, entregar nuestros recursos naturales, impuestazo. Ese era un poco el ejemplo. Ahora vamos a ver el tema del litio. En el tema del litio, prácticamente, supuestamente, todos los contratos por mandato constitucional ingresan vía Asamblea Legislativa, siempre y cuando tengan que ver temas de recursos naturales. Pero resulta que estos contratos no están ingresando a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué ha hecho el gobierno? El gobierno, en vez de llamarlo contratos, lo denomina convenio y está en reserva. Y la información que se tiene es que supuestamente al Estado boliviano, por este convenio, como es reserva, tendría como beneficio el 32% y el 68% a las entidades privadas. Pero este 32% queda en interrogante porque resulta que los costos recuperables lo va a asumir el Estado. Y los costos recuperables será 14, 15, 12%. O sea, regresamos una vez más lo que teníamos el año 2003, 18% después del, y el 82%, exactamente. Lo mismo ahora. Los costos recuperables que la empresa va a erosionar desde bolígrafos, lapiceros, contratar al personal, o sea, todos los gastos lo va a tener que devolver el Estado. O sea, regresamos, por eso te digo, son gobiernos de la derecha, son gobiernos y políticas neoliberales que van en desmedro de la población boliviana. Eso significa que va a salir de los 32%. De los 32%. Claro. Por eso decía, igualito nomás volvemos al 18% antes de la nacionalización. Claro. Exactamente. Si fuera 14%, los costos recuperables, entonces ya son 18%. 82% para la empresa, 18% para los bolivianos. Y lo más peligroso está como reserva de Estado. O sea, tú no puedes acceder a este convenio. No sabes cuáles son las cláusulas todavía. Entonces es terrible para la situación del país la entrega de nuestros recursos naturales, que hoy sin duda es el litio a nivel internacional, y hoy el Estado y el gobierno va generando estas políticas que van en desmedro de la economía y del Estado boliviano. No ha llegado ninguna información a la Asamblea porque parece que en su informe dijo, no, ya hemos mandado a la Asamblea sobre el tema litio. Recién dice que va a mandar. Nosotros no hemos aprobado ningún contrato que tenga que ver con el tema del litio. Y hemos exigido, porque ya teníamos información que habían hecho 3, 4 convenios. Entonces, para que no ingrese a la Asamblea, usaron la figura convenio y no así contratos. Entonces, hasta el momento la Asamblea no tiene ninguna información ni las cláusulas de cómo se han generado con las entidades privadas para el pueblo boliviano. La última información que salió fue esta, 32 y 68, pero los costos recuperables lo asumimos nosotros. Pero aquí hay un problema. Por ejemplo, hay otros países que para estar gastando como costos recuperables para el beneficio de la empresa privada, lo incluyen una cláusula que se llama en inglés el Ring-Fence Clause. ¿Qué significa eso? Significa anillo sellado. O sea, no tendrían por qué darle los gastos extras a la entidad privada cuando los gastos tienen que ser de manera conjunta. Pero en este caso, los costos recuperables sale de todo el Estado boliviano, de nuestros propios recursos naturales, en beneficio de la entidad privada. Grave, ¿no? Lo que nuevamente nos estás retornando y hermano presidente Evo, tú manejas muy bien sus datos porque hiciste la nacionalización y algún personaje desfriado político dice, no, es que en el gobierno del Evo, el Evo tuvo mucha suerte, había bastante dinero. Eso es mentira, ¿no? Porque si no se hubiera hecho la nacionalización, seguiríamos teniendo el 18% de los recursos del gas y el 82% seguiría yéndose a otras naciones, ¿no? Y en todas las empresas, caso Entel, es decir, todas las empresas. Con la nacionalización que hizo Evo Morales, logramos revertir y Bolivia sí comenzó a tener platita. Y ahora, con el litio, tenemos la misma desventura de hace años antes del gobierno del presidente Evo Morales. 18% para los bolivianos, que es nada, y una gran cantidad para las empresas externas. Eso, presidente, realmente es volver a lo mismo antes de la nacionalización, hermano presidente. Esperamos desglosar, ¿no? Este 68-32. Este datito me llegaron, ¿no? El de azul sería Estado, 32%, están viendo, y el otro 68% de uranio. Es la empresa privada, ¿no? La empresa privada. Yo por lo menos estaba pensando que los 32% del Estado es para todo el Estado. ¿Sí? Cuando el diputado nos comenta los costos operables, ¿sí? Salen del 32%, prácticamente nos quedamos con 18%. Claro. Ya 100% Goni, Banzer, Tutto, ¿no? Eso nos está demostrando en tema litio. Entonces, ¿por qué
¿Por qué en su último año de gestión Lucho acelera esos negocios? No sé si tienen por ahí, a ver, denunciando oportunamente que antes de las elecciones su hijo ya estaba negociando el litio. No estaba mintiendo, están los videos, están en los audios. Sí, sí, hemos presentado. No tenemos por qué mentir, no tenemos por qué difamar a nadie. Solo denunciar es nuestra obligación, como cualquier ciudadano, cualquier boliviano, denunciar los hechos de corrupción. Cuando informaron esto, intenté hablar con algunos compañeros expertos del tema litio. Hay grandes negocios, oscuros, cerrados. Entonces, ¿cómo vamos a resolver temas económicos? Creo que la primera preocupación debe ser ahí cómo protegernos, nuestros negocios. Y no está con una política de proteger al pueblo, especialmente a la gente humilde. Un poco nuestro presidente comentaba esta represión. Cuando un policía lamentablemente aparece detenido, se meten a la gente detecta, detiene, ahí está el primero el defensor del pueblo. Cuando son más de 100 detenidos no hay defensor del pueblo. Defensor del pueblo nos mandó una nota para el diálogo mandado, se suspende el diálogo. Eso no es diálogo. Hay que desarrollar, acá hay un tema de fondo. Ya no es Estado plurinacional. ¿Qué es para mí Estado plurinacional? Estado, pueblo, pueblo, Estado uno solo. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno con intervenir el bloqueo en Parutani especialmente? Comparto la palabra del presidente. Trasladar en aviones de Pando, de Tarija, de Santa Cruz, toda Cochabamba a La Paz. De Cochabamba, porque salgan por Quillacoyo, y de La Paz, Oruro, Potosí. Eso entren en una emboscada. Está totalmente confirmado. Tal vez incluso el de Beni, no sé. Pero de 7 departamentos confirmados. Represión. Policial, militar. Y ahora acompañado entre la judicial de paz. Entonces, en algunos ministerios, ¿qué dice? El Estado tiene que hacerse respetar. Policía, militares tienen que hacer respetar el Estado. Antes, su pretexto de respetar el Estado, hay que reprimir al pueblo. ¿No? Hay que humillar al pueblo. Hay que matar al pueblo. Hay que disparar al pueblo. Intervención militar y policial por tierra y aire. Para mí es un estado de sitio de facto, un estado de excepción de facto. Estaban enfrentados, no querían intervenir los policías a un bono especial para que puedan ir a disparar, clasificar. Sí, ya hemos vuelto al estado colonial. Razón, la encargada del negocio, la embajada de Estados Unidos textual, ¿verdad? Tenemos aliados, colaboradores, ¿no? En el estado. ¿Quién está colaborando en la recolonización? Es el gobierno nacional. Entonces, el Estado tiene que seguir humillando al pueblo, y especialmente a la Bolivia profunda. ¿Quién estaba movilizado? La Bolivia profunda. La Bolivia profunda no solamente está dentro del movimiento campesino indígena originario, en pacto de unidad, está en los mineros, está en los petroleros, transportistas, comerciantes, son quechos aymaras. Esa es la Bolivia profunda. Esa gente, ese pueblo está movilizado y reprimir y reprimir. Se acabó el Estado plurinacional, lamentablemente. Y hemos vuelto al pasado, no solamente a la parte económica, como explicaba Santos, sino también a la parte política, social, cultural. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo esa realidad y con lo que está prácticamente para mí, Bolivia está parado. El próximo año va a ser profundo la crisis alimenticia. A nosotros nos han prohibido, ¿no? Con pausa ambiental, prohibido chaquear. Quiero que sepa el pueblo boliviano, quiero que sepa el gobierno. Si nos quieren meter a la cárcel por chaquear, que nos meta a la cárcel. Ni el estadio Félix Capriles no le va a alcanzar. Aquí por una cuestión de sobrevivencia, mejorar, hemos chaqueado. Un chaqueo organizado, un chaqueo planificado, una quema organizada. Si no chaqueamos, no vamos a sembrar arroz. Vamos a importar arroz, pudiendo producir. No va a haber yuca, no va a haber maíz especialmente. Yo no sé si lamentablemente el gobierno entiende la situación económica de la gente humilde. Ahí debería estar más bien metiendo en este momento créditos blandos para los pequeños productores. Los pequeños productores son los que garantizan el mercado interno. Los grandes productores, respetamos, son más para exportación. Está bien que exportemos, garantizando el mercado interno. Como pequeño productor estaba un poco ajustando a ver los agroquímicos, ¿cómo van a subir? Antes, herbicida de 20 litros costaba 550, ahora cuesta 850 bolivianos. Terreno glifosato de 20 litros costaba 650 bolivianos, ahora 950 bolivianos. Casi el 50%. Total, ese por falta del dólar. Insecticida, Ishi, de 1 litro costaba antes
220 bolivianos, ahora 280 bolivianos. Poco ha subido. Insecticida Novo de 1 kilo costaba 120 bolivianos, ahora 200 bolivianos. Herbicida Campeón, hoja ancha de 20 litros, antes costaba 650 bolivianos, ahora 950 bolivianos. Lifenine, herbicida de 20 litros, antes costaba 1.300 bolivianos, ahora cuesta 2.250 bolivianos. Más del 100%. Mira, este es el resultado. Entonces, ese compañero de base no conoce dólar, pero cuando siente esta subida, ¿por qué se pregunta? No es dólar. Ahí está, ¿no? Si en los 14 años nunca faltaba dólar, en los 14 años nunca faltaba combustible. Repito otra vez, intenté prevenir, anuncié públicamente, no se toca la subvención, y ahora imagínense, ya está levantando, como explicaba, con ultrapremio, ya, pero no se resuelve porque una mafia de esas importantes vive, sacan plata en porcentaje, solo eliminando esos porcentajes, porque el mundo es tan chiquito, los mismos funcionarios de YPFB comentan, así es el negocio, es familiar, no podemos hacer nada, y por no perder su trabajito no dicen públicamente la realidad. Si denuncian, lo sacan al rato. No solo sacan, Bueno, los procesan. el tema del litio, la privatización, espero no estar equivocado, por constitución, la transnacional no puede estar en la parte extractiva, sí en la parte de la industrialización. Habría que revisar, hermano Santos, a la próxima explicar, revisar profundamente nuestra constitución. Estos contratos, creo, espero no equivocarme, uno siempre puede equivocarse, no es constitucional. Así hicieron pues, contratos cerrados, contratos ocultos, convenios, acuerdos. Antes, cuando estaban privatizando los hidrocarburos, un hotel para firmar, cercado, primera anilla con policías, segunda anilla con los militares. Así se firmaban los contratos. Esos contratos donde textualmente decía, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale del suelo, ya no de los bolivianos. El Estado no puede hacer un control cada día cuántos millones de metros cúbicos estamos produciendo. No tiene derecho. Cuando sale bajo el suelo, los bolivianos. Sale del suelo, ya no los bolivianos. ¿Quién es el titular? La transnacional petrolera. Entonces, realmente hemos vuelto al pasado. En temas económicos, en temas de contratos, en llegar de los recursos naturales. No, para ir avanzando, compañero, ¿no? Hay otro tema que se presentó, la elección del órgano judicial. Hemos suspendido, ¿no? Hemos, enero, febrero, nos hemos movilizado para hacer respetar la Constitución. Diputado, ¿no? Ustedes hicieron año pasado una huelga de hambre para garantizar la elección. Instrucción, desde arriba no puede haber elección. Autoprorrogado, ¿no? Para eliminar las primarias, aceleraron la elección del órgano judicial. Ahora, 2 magistrados dicen, no, unos departamentos tienen que ver elección y otros departamentos no tienen elección. ¿Quién se va a dividir eso? Plata por ahora, para después otra plata, ¿no? Estos autoprorrogados en sus departamentos no tienen que ver elección. Casualmente, ¿no? No es casual, es planificado, pues. Yo tengo que protegerme. Hasta abandonando a sus colegas. Claro. Los Santos, como abogado, domina este tema. Y, además de eso, para tocar de manera conjunta. Después de la marcha, ya están en 7 o 8 procesos. Ahora ya tengo 13 procesos. Sigue sumando más procesos. Una campaña tan sucia, mentirosa. No han podido destrozarme moralmente. Hemos demostrado la semana pasada, por Atlas Electoral. Apoyo. La gente no cree esa campaña mentirosa, campaña sucia. No han podido derrotarme moralmente, ni jurídicamente, ni políticamente. Intentaron matarme físicamente. Y no pueden. El día viernes, creo, ¿no? Evo está inhabilitado. Es la historia. Eso viene de dos magistrados, de 2 autoprorrogados, ¿no? De una sala constitucional de Sucre. Los quisiera, hermano diputado Santos, a ver, nos explique las dos qué está pasando, cómo se entiende eso. También profundamente, muy sincero, yo de emergencia, ayer nos hemos reunido, si estoy inhabilitado o no estoy inhabilitado. Pero interesante,
Se equivocan totalmente. Creo que estos dos magistrados hasta modificaron la Constitución, que no es su atribución. Es sencillo para entender, a ver, dice, ¿no? Los que han sido ya dos veces autoridad, una elección, otra reelección, ya no pueden ser más autoridad. Nunca más pueden ser presentados, algo así, explicada jurídicamente. Este ha sido senador 2 veces, una elección y una reelección. Ya nunca más puede ser senador. Tampoco como diputado, no sé si alcaldes, gobernadores, todos. Eso no está en la Constitución. La Constitución habla solamente del presidente y vicepresidente. ¿No? Claro, la opinión consultiva condena la elección indefinida, pero no sobre la llamada elección discontinua. Entonces, compañero Santos, estamos invitados para que nos pueda informar, orientar, explicar esos dos temas que es tan importante para la población boliviana. Bueno, muchísimas gracias, presidente. A ver, respecto al tema de las elecciones judiciales, el gobierno desde inicios de este proceso ha obstaculizado. No vamos a hacer mucho detalle, pero una persecución, unas políticas que sin duda han intentado frenar el proceso de las elecciones judiciales para que estos magistrados puedan quedarse hasta el año 2027. Fíjese, señores, hay una declaración constitucional, la 049, quebrado 2023, prácticamente en esa misma sentencia, o sea, da luz verde para que haya elecciones, pero nosotros nos autoprorrogamos. La ley del Tribunal Constitucional, de manera taxativa, dice de que, por ejemplo, el principio es un principio universal, por si acaso. No solo es en el caso boliviano, lo aplica Chile, lo aplica países a nivel mundial, ¿no? Que prohíbe a los magistrados y jueces fallar en su propia causa. O sea, ellos solitos se dictan una sentencia, ¿para qué? Para autonombrarse y autoprorrogarse. Y esta situación no es posible, vulnera el artículo 48 de la ley 027 del Tribunal Constitucional. O sea, nadie puede ser juez de su propia causa. Sí, eso no es posible, es un principio universal. Y lo que han hecho estos señores es romper este principio universal. Primera precisión. Segundo, los señores, ¿no? Como han generado este tipo de resoluciones a su favor, han pretendido imponer la misma para beneficiarse. Este último, Hasenthofer sale diciendo, a nosotros no nos van a obligar. Emite una resolución constitucional, la 0770, quebrado 2024, donde dice que en algunos departamentos se suspenden las elecciones al Tribunal Supremo y en otros del Tribunal Constitucional. Y solo pueden llevarse la elección al Tribunal de la Gran Vista y al Consejo de la Magistratura. La Constitución nos dice que las elecciones judiciales son únicas y exclusivas. Hoy no puede ser elecciones para el Tribunal Supremo, al año para el Tribunal Constitucional. Eso no es posible, tiene que ir todo en conjunto. Eso dice la Constitución. ¿Y qué pretenden, señores? Pretenden eso llevar las elecciones al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Constitucional y en algunos departamentos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Terrible. Están destrozando. ¿Y qué dijo Hasenthofer? Acá no nos van a imponer. Yo no voy a hacer caso a tus resoluciones porque además son ustedes ilegales y autoprorrogadas. Punto. Entonces, esta es una primera puntualización. O sea, las elecciones judiciales, hay que recalcar al pueblo boliviano, no es posible llevar por partes, tiene que ser de manera conjunta, porque aparte de eso viene pegado el gasto económico que va a erosionar el Estado y esto sale de los bolivianos, ¿no? Y son bastante dinero que se aplica para este proceso. Eso como una primera puntualización respecto al tema de las elecciones judiciales, que dicho sea de paso, el señor ministro, exministro de Justicia han pretendido toda esta situación de obstaculización y hasta que, bueno, al final se dio luz verde en la Asamblea de ciertas reuniones que se ha sostenido, pero aún así sigue la intención de que estos magistrados se queden todavía en el órgano judicial, usurpando funciones. Mira, fíjese, resulta, ya ingresando a tema, este año a principios, en enero, 31 de enero 2024, emite una resolución. Esta resolución expresa de manera resumida de que dice, de manera muy coloquial voy a explicar, diputados, senadores, reconózcanos, somos ilegales. Hagan una ley para que seamos legales y nos autoprorroguemos y autonombremos. Este auto constitucional emitido, ¿no?, por estos tribunales querían que nosotros hagamos una ley para legitimar su autoprórroga y autonombramiento. Y la Asamblea Legislativa no se ha prestado y no se va a prestar diputados, senadores para poder violar la Constitución. ¿Qué te dice la Constitución? Que el mandato de las autoridades judiciales es por el lapso de 6 años. La 025 te dice que es improrrogable. Si tú te vas al origen del constituyente, de la misma manera que las autoridades judiciales no se pueden prorrogar.
Entonces, no solo está la Constitución, no solo está la 025, sino el mismo origen del constituyente. O sea, en el proceso de la Asamblea Constituyente, en esa comisión, ya se ha establecido, pero no han hecho caso ni al origen, ni a la ley, ni a la Constitución, y los señores se autoprorrogan. Entonces, querían estos señores, con esta decirnos que aprobemos una ley para legalizar su autoprórroga y autonombramiento. Por eso yo les llamo delincuentes confesos. Se han confesado que son ilegales. Reconocen ahí que son ilegales. Reconocen ahí que son ilegales. Que han, la ley. Exactamente, que han violado la ley y la Constitución y quiere que a través de una ley se les reconozca dicha ilegalidad, y eso no va a pasar. Por eso creo que el mismo señor Hassentoffer dijo: ustedes son ilegales, no tenemos por qué reconocer sus resoluciones. Y eso es bien dicho, ¿no? ¿No? Y le decimos a nosotros como diputados, como asamblea, son ilegales, son delincuentes confesos. Desde el momento que han cometido esta ilegalidad, sus actos son nulos de pleno derecho. Más bien, creo el fiscal debería actuar ya de oficio procesos penales por usurpación de funciones. Porque sus actos, la misma Constitución nos establece que aquellos que usurpen funciones son nulos de pleno derecho. Una aclaración, notacita, para que después pueda continuar. A mí oficialmente me confirmaron algunos magistrados ese acuerdo con Lucho, gobierno, sobre este autoprórroga. Les han prometido hasta 2027. Este año tiene que ser la primaria, al año elecciones nacionales, 2026 elecciones subnacionales, recién 2027. Y cuando con motivo de eliminar las primarias o las internas, priorizan la elección del órgano judicial. Y hay un acuerdo entre renovadores, luchistas, con la derecha. Evo que no se presenta a las primarias. Eso está, ¿no? Entonces, esto va avanzando y ahora Lucho no está cumpliendo con su compromiso. Porque Lucho tiene que cumplir con su compromiso, están enojados. Entonces, para cumplir con algunos, acuerdan con algunos magistrados a dividir las elecciones del órgano judicial. A cambio, le quitaron la sigla, ¿no? Porque ellos tienen compromiso. Que sepa el pueblo boliviano, compañeros militantes que me escuchan. Entonces hay que dividir, ¿no? Estos dos magistrados, especialmente de Benipando, del Tribunal Constitucional, Hurtado y Espada, nombre y apellido. Su autoprórroga va a ser hasta 2027 seguramente, pero hay que quitar la sigla, ¿no? Segundo, este tema de la inhabilitación y otros. Es un acuerdo en combo. Esta semana que viene tienen que hacer acciones mediante alguna sala constitucional, llevar en revisión a Sucre. Yo todavía pensaba que tenía autoridad todavía, pero después me acuerdo, ayer en la reunión yo le decía, ¿no? Mandó una ley para que la Cámara de Diputados, o sea, la Asamblea apruebe para que reconozcan su autoprórroga. Ahora nos está explicando, ¿no? Un auto constitucional. Lo tienen ahí. Ellos reconocen que son ilegales. Bueno, la ley. Entonces, como decía el diputado, todos sus actos son nulos de pleno derecho. Ellos reconocen. Entonces, el presidente del Tribunal Supremo Electoral está actuando muy bien. Tiene razón. ¿Cómo no someternos, pues? ¿No? Ojalá cumpla el presidente del Tribunal Electoral, ¿no? Ajá. Sí, no, aquí tiene que cumplirse, ¿no? Siga, perdón, Y entonces, esa aclaracióncita, porque es un acuerdo político. Claro. Algunos miembros del Tribunal de la Justicia o del gobierno, solo para perjudicar a Evo, Albaz y PCP. Y aquí están ejecutando el plan negro. Claro. Cuando no pueden, repito nuevamente, mediáticamente, con tantos medios de comunicación, no pueden derrotar moralmente, no pueden derrotar jurídicamente, no pueden derrotar físicamente, ahora acuden a estos dos magistrados. Son 2 de los 9. Oh, perdón que te quite para aclarar. Claro. Gracias, presidente. Entonces, el artículo 122 constitucional de manera taxativa lo establece. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emanen de la ley. Textual. Claro. Y vámonos al Código Penal. Estos señores siguen cometiendo delitos. Más delitos. Más delitos. 153. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Otro delito. 163 del Código Penal. Usurpación de funciones. Por eso yo insto al fiscal general de oficio debería actuar. En otras circunstancias, en un gobierno normal, digamos, para decir algo, estos señores ya hubieran sido encarcelados. Inmediatamente, porque ya han roto todo el margen jurídico. Uno al autoprorrogarse Todo han roto el margen jurídico. Entonces vamos a esto con un primer punto para redondearnos. Vamos al segundo punto.
En el segundo punto, resulta que la misma Constitución, de manera taxativa, también establece, y puntual, y hay que ser sincero al pueblo boliviano, es que a veces uno genera, hay algunos opinólogos que hacen comentarios que no tienen una cuestión objetiva respecto a la norma. ¿Qué dice? El periodo de mandato del presidente o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años. Y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Demuéstreme dónde habla acá la discontinuidad. No hay. Se ha inventado, es decir, ya modificó la Constitución. Perfecto. Ahora, mire, fíjese, no existe esta palabra, porque es antidemocrático. Vamos a explicar la situación. Una primera puntualización. Vamos ahora a la opinión consultiva. La opinión consultiva, evidentemente, hace referencia respecto al tema de la reelección indefinida. Y define qué es derechos humanos. O sea, acá ya señala la opinión consultiva, reelección presidencial indefinida. Hace una definición. Corte, no la Comisión, la Corte. La Corte, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy hablando de la opinión consultiva, ¿no? 28/2021, del 7 de junio de ese año 2021. Entonces, ¿qué dice? Acá ya define qué es reelección indefinida. Ya, lo establece en el parágrafo 38. En el parágrafo 39, mira lo que dice. Al respecto, esta Corte advierte que la solicitud planteada por Colombia, porque obviamente fue iniciada por el expresidente de Colombia, Iván Duque, dice, solo se refiere a la reelección presidencial indefinida y no, en general, a la figura de la reelección presidencial. Ahora, más precisamente, vámonos al parágrafo 148 de esta opinión consultiva. Dice, en este sentido, el objeto de la presente opinión consultiva no es restringir la reelección presidencial en general. O sea, de manera taxativa, dos instrumentos. Por si acaso, lo que emite la CIDH es vinculante para el Estado boliviano. Y si nos vamos, por si acaso, alguna cosa más, el derecho político es un derecho humano, así como tu vida, como su libertad, son derechos humanos, por tanto, derechos fundamentales. Y cuando decimos que son derechos humanos, son derechos primarios, citando a Luigi Ferrajoli. Son universales, son progresivas, son inclusive morales, ¿no? Es indivisible, inalienable, son características del derecho. Y el derecho político es esa misma característica que tiene. Por tanto, los tratados, convenios internacionales de la cual Bolivia es parte, ¿no? Se aplican con preferencia a la Constitución. Y uno de los derechos, sin duda, políticos que están resguardados por los tratados internacionales, convenios y además por la misma Constitución, usted se va al artículo 410 y 256, raya este margen jurídico. Y no se puede atentar dichos derechos políticos que son derechos humanos. Entonces, estos dos instrumentos jurídicos, uno, la Constitución y la opinión consultiva de la CIDH, son normas jurídicas que se deben aplicar con prioridad y no pueden estar por debajo de otras normativas. Estos dos instrumentos son vulnerados ahora por una famosa sentencia, una resolución, nunca estamos por encima de la Constitución, y emiten la sentencia 10/10/2023. Ampulosa. Ampulosa. Y entonces viene la figura, dice, hemos hecho un análisis obidis dictum, hemos hecho un análisis para poder llegar a una ratio decidendi, empieza a hacer toda una cuestión leguleo en términos jurídicos para intentar decir de que, o mejor dicho, para interpretar la opinión consultiva. La opinión consultiva no se puede interpretar, se aplica tal como dice. Y estos señores han tenido realmente la osadía de manipular e interpretar la opinión consultiva a lo que ellos creen. Pero ni siquiera hacen referencia al parágrafo 38, 39 y 148. O sea, cuando el caso era sobre el tema de la libertad de expresión, lo meten en otros temas, decimos en palabras coloquiales, lo han contrabandeado para intentar justificar algo. Pero demuéstreme aquí en la opinión consultiva dónde dice Ramiro, dónde dice Evo Morales, dónde dice Juan Carlos o Santos. No hay. Por tanto, esta resolución, ¿no?, del Tribunal Constitucional es cuestión meramente política. Política. Entonces, una vez más, ahora se aventuran estos señores emitiendo otra autoconstitucional. La 0083/2024. Es el último. Es el último. Este autoconstitucional 0083/2024-ECA del 1 de noviembre del 2024 tienen la osadía de decir. Y, ojo, antes de esto, ¿quién presenta esto? Un diputado de oposición, José Gutiérrez, que nada tiene que ver con la solicitud que supuestamente una persona, Balcázar, si mal no me equivoco el apellido de este señor, que fue afectado su derecho a la libertad de expresión, más bien él debería pedir, si quieres, enmienda y complementación. Pero pide un diputado que nada tiene que ver sobre la sentencia 1010.
pidiendo enmienda y complementación. ¿Qué tiene que ver en este caso el señor? Nada. Primer error técnico en términos jurídicos. Segundo error, se dicta la sentencia después de pasado los 48 horas, que por mandato de la ley del Tribunal Constitucional, en su artículo 13, dice que tiene 48 horas para poder solicitar enmienda y complementación. Pero ya han transcurrido más de 48 horas, ¿no? Y no tendría razón de ser aceptado la misma. Segundo, otra persona que nada tiene que ver en este caso. Claro. Por tanto, una vez más, este auto constitucional es una decisión meramente política. Vamos ahora al otro paso sobre este tema. Eso como una cuestión jurídica en cuanto se refiere de formalidad que debe de cumplirse, porque cualquier situación tiene de fondo y de forma, y en este caso prácticamente el de fondo y forma ya inició con errores. Simplemente esta opinión consultiva no aclara nada más que la sentencia 1010 ¿no? Ya no se permite la elección continua y discontinua para gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, absolutamente para esa situación. Y por tanto, más, ¿no? Ahora, hermano, es que es terrible. Estos señores han tenido la osadía de reformar la Constitución. Usted se va. No solamente son magistrados, ya son constituyentes. Constituyentes. Usted se va al artículo 410. Decía, ¿no? Faltaba que incluya dirigentes sindicales también. Tal vez, ¿no? Fíjense, 410, vamos al 411. ¿Qué te dice este artículo de la Constitución? La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobado por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesita, ¿no? Todo este procedimiento. Bien, quieres hacer la reforma total de la Constitución, viene una Asamblea Constituyente, y si quieres hacerlo de manera parcial, estas son las vías que te establece el 411, parágrafo 2 de la Constitución. No dice que el Tribunal Constitucional puede reformar la Constitución. Por eso, señores, hay resoluciones contrarias a la Constitución. O sea, pero ni siquiera eso, porque no están en vigencia, no son legales, no son legítimos señores. Son usurpadores. Entonces, ni siquiera se respeta en la Constitución. Creo que desconocen este procedimiento para que haya por lo menos una parcialidad, una reforma parcial en la Constitución Política del Estado. Por eso este auto constitucional, para mí, no tiene ningún valor jurídico desde el momento que han usurpado, más allá de esta cuestión de la legalidad que deberían de cumplir, pero aquellas personas que están en ejercicio legalmente establecido. Pero estos señores ni siquiera están legalmente establecidos. Se han constituido pequeños viceinatos que pueden hacer lo que quieran en el país, generando desinstitucionalización en el país, generando a consecuencia de esto un caos que hoy pretenden generar en el país con algunos leguleos jurídicos para pretender encaramarse en este cargo y no quieren soltar. Por eso decimos de manera taxativa, y tampoco hace referencia del hermano Evo acá. Demuéstreme en qué parte habla acá Evo Morales. No menciona No nada. menciona absolutamente. Y de manera objetiva, el hermano Evo Morales y cualquier otro boliviano, ¿no? Sobre todo que hacen una indirecta y los medios de comunicación salen diciendo, no, pero ¿dónde está? ¿Dónde dice Evo Morales? Demuéstreme. No hay tal figura. Por tanto, según la opinión consultiva y la Constitución, está legal, jurídicamente hablando, habilitado el hermano Evo Morales. Está legal y legítimamente habilitado. A ver, pretendan sigue o forzar en contra de la Constitución y la opinión consultiva. Van a tener que asumir responsabilidades en el Estado porque se les tienen que iniciar acciones que corresponden a derecho. Es que eso no es posible. Estamos atentando a derechos que corresponden a cada boliviano. Y además estos documentos, sentencias y autos están atentando a los derechos políticos no de una persona, de los bolivianos y las bolivianas. Usted cuando alguna vez quiere ser autoridad ya no va a poder ser porque ya ha ejercido, ¿no? el cargo. Si usted es 2 veces presidente de diputados, ya no puede... Ya nunca más. ¿No? Pero más allá de esta situación, es que están forzando ellos, están interpretando algo que no deberían nunca interpretar. La opinión consultiva no se interpreta, se aplica tal como dice. Entonces, estas desesperaciones y la tergiversación y mal utilización del término jurídico para apetitos personales, por eso he dicho de manera y me ratifico, son meramente decisiones políticas, no son decisiones jurídicas. Y ahí decía el hermano Pérez de que vivimos en un país totalmente desinstitucionalizado que lo ha generado el propio gobierno, ¿no? Pero además de eso, está prohibiendo que no pueden ser más autoridades, una elección y una reelección. Pero ellos ya están, creo, ellos están mucho más. Ya han sido magistrados,
se han hecho ratificar y ahora están autoprorrogándose. No sé si se dan cuenta, no sé si puede explicar eso. Mira esta Es situación grave esto. terrible. Si yo soy del Tribunal Constitucional, ¿no ve? Magistrado, puedo hacer 2 gestiones, son 12 años. Entonces me voy a saltar al Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo puedo estar otros 12 años. 12 años. De ahí me salto al Consejo de la Magistratura, otros 12 años. De ahí me salto al Tribunal Agroambiental. Por favor. Y si no pueden, se autoprorrogan. Se autoprorrogan. Claro. Es que estas cuestiones ilegales tienen que ponerse un alto. Y el pueblo boliviano tiene que saber. Estoy hablando de manera objetiva lo que dice la norma. Es una mafia, Totalmente. ¿no? Concentrada en 2 personas. Presidente. Sí, es lamentable de cómo, y no es solo en este caso que se ha ido dando por estos 2 magistrados. Prácticamente el magistrado Hurtado juntamente al otro y esta sala cuarta, durante la gestión se ha visto nomás de que manejan el lamponerío de la cosa jurídica, podríamos decir. Porque son los que en su momento le han liberado a Manfred Reyes Villa de 17 procesos, 4 con sentencias constitucionales. Y prácticamente en todo lo que pasa por estas salas, como en el caso de las más de 34.000 hectáreas de Marinkovic y demás, son cosas que ellos de una manera más direccionada y a cambio de lo que es prevaricar y los recursos, siempre van dictando fallos que son y van en contra de lo que es el Estado, la población, y si no, simplemente se favorecen dentro de lo que es recursos económicos. Hay muchas denuncias que se escucha ahí, por ejemplo, de que uno de los magistrados va hacia el Beni, hace apuestas en riñas de gallos de más de $20,000, $30,000. Imagínense, hermanas bolivianos y bolivianas, cómo tenemos de autoridades gente como en esta clase de esa condición. Prácticamente van y se vive una especie en lo jurídico de todo lo que se refiere transgresiones constantes y permanentes. Algo muy importante que se señalaba, y es bien claro el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, que dice que aquellos que usurpen funciones, vale decir, que ya han cumplido su mandato, pero sin embargo se están quedando a la fuerza y demás, o están emitiendo resoluciones que van en contra de lo que es la Constitución Política del Estado, es una franca transgresión, vulneración. Se está cometiendo un delito flagrante en este momento. Y lo que nos extraña a nosotros es de que no hay un actuar del Ministerio Público para poder resguardar las garantías constitucionales del resto de los bolivianos. Este es el tema de fondo. Y bien claro dice, ¿no?, en cuanto a lo que es la misma reelección, el 186 de la Constitución Política del Estado. El tema es que se priva cuando estás en ejercicio de función, una reelección. Y en este caso, refiriéndonos al hermano Evo, pues ya no está en ejercicio de la función. Prácticamente él ya ha descansado. Y si queremos hablar comparativamente, el caso más concreto tenemos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido presidente reelecto, ha descansado un periodo y nuevamente se aplica. Son países que son parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Elegido después de un descanso, de una gestión, lo van a meter a la cárcel. Para impedir, ¿no? Esa es la persecución jurídica, el terrorismo de Estado. Este es el denominado Plan Lawfare, que lo único que se busca desde estos tribunales de justicia es criminalizar al oponente político. Y esta es una práctica que realiza, actualmente está aplicando Lucho Arce, es la receta del imperio. Cuando no se pueden deshacer de un líder, precisamente van buscando esta judicialización, esta criminalización, que es a todas luces ilegales, hermano presidente, y desde ahí van confundiendo con la mediatización de la mentira pagada, la mentira amplificada por algunos medios para confundir a la población. Prácticamente dentro de ese plan se ve nomás de que el actuar de todos estos es ilegal, va en contra de lo que es la razonabilidad política, la razonabilidad jurídica, y lo único que se está aplicando es una persecución, transgresión y todo lo que es la judicialización por estos zampones de la justicia, hermano presidente. A ver, algo más, mira, puntual. Si bien la sentencia o las resoluciones del Tribunal Constitucional, según el artículo 203, es de cumplimiento obligatorio, es de carácter vinculante, dice, y de cumplimiento obligatorio, eso dice la Constitución. Pero hay una sentencia constitucional, ¿no? El número 2233, que va a 2013, dice que aquellas resoluciones que emite estas autoridades, si no son progresivas, favorables al derecho del pueblo, no tendrían que ser obligatorias. Y no solo eso. Estos señores no están legales ni para hablar de esa situación. Como son ilegales, no están dentro del marco jurídico ni para aplicar sentencia. Claro, no tiene ningún valor jurídico. Por eso yo algunas veces he roto algunas resoluciones de este señor, lo he roto en 2, porque no tiene ningún valor jurídico, no tienen asidero jurídico. Porque lo que he hecho hace un momento referencia es simplemente a aquellas autoridades que están en vigencia, legalmente electas. Entonces se aplica inclusive esta sentencia que el propio mismo tribunal, la Sala, ha emitido, la 2233, que era 2013, de que las sentencias o las resoluciones tienen que ser progresivos, favorables al derecho del pueblo. Si no es así, no se aplica. Buena aclaración, ¿no? Yo diría en pocas palabras, para que nuestra gente también entienda, ¿no?
Una persona en el Oriente, en Beni, ha declamado porque le han impedido su forma de hablar. Él decía, tengo el derecho a la libertad de expresión. Ha mandado al Tribunal Constitucional y en vez de que el Tribunal Constitucional solo se manifieste por este hecho, ha puesto el tema de reelección más. Se lo han contrabandeado. No tenían que haber hecho eso, pero lo han contrabandeado. Ahora, creo que la siguiente resolución o sentencia, si fuera lógico, debería ir para hablar solo del tema del derecho de la libertad de expresión. Pero ellos están haciendo, más bien están ingresando en otro terreno totalmente diferente. O sea, es un engaño total lo que están haciendo. Es total, no solamente es ilegal lo que están haciendo, es un engaño al pueblo de Bolivia cuando se han basado en la libertad de expresión. Para nada se hablaba del tema de las reelecciones. Lo último que sacan es el tema de la reelección y lo amplían un poco más, ¿no ve? No pueden reelegirse diputados. Pues, o sea, nos están engañando los autoprorrogados que además son ilegales e inconstitucionales. Ahora, fíjese, el Tribunal Electoral no tendría que ser violador de la Constitución ni de la opinión consultiva. El Tribunal Electoral, como ahora está mostrando, entre comillas, su valentía de decir, a mí no me van a imponer con ninguna resolución 770 que va a 2024, para nosotros no tienen valor porque son ilegales. Y esperemos que este mismo tribunal diga lo mismo. Que diga, yo voy a respetar la opinión consultiva y lo que dice la Constitución, y no nos van a decir, con otros como estos autitos que va supuestamente, entre comillas, aclarando, imponer porque somos órgano independiente y por tanto no vamos a afectar ningún derecho político de ningún boliviano, en este caso del hermano Evo Morales. Esperemos que diga eso, porque está teniendo la osadía de decir que todas las resoluciones de este señor son ilegales porque son personas que se han autonombrado. O sea, si las elecciones judiciales van como tiene que ser, se cumple todo en su totalidad, según dice el Tribunal Electoral, lo está anulando la sentencia que han emitido. Todo lo demás es nulo, no tendría que tener ninguna validez. Por eso, y está claro, bien claro, esperemos que los vocales del Tribunal Electoral no se presten a intereses y a caprichos de la instancia ejecutiva. Como hoy, ahorita tienen la valentía de decir que todo lo que emana de este tribunal es ilegal, no le vamos a hacer caso, a pesar que hay una ley que se ha aprobado cuando ellos estaban en vigencia, esos tiempos, ¿no? Está dando un statu quo porque somos órgano independiente, por tanto no vamos a afectar este proceso que tiene que, porque como es un derecho favorable, que el pueblo tiene que tener, ¿no?, una elección transparente de las autoridades de la actividad magistratura del órgano judicial, no vamos a frenar. Lo mismo tendría que expresar para no afectar derechos políticos que son derechos humanos a cualquier boliviano. Hay dos cosas, ¿no? Uno, ha pedido enmienda y complementación. Por reglamento, esos hacen 48 horas. Sí. ¿Verdad? No lo hicieron. Si fueran legales, pero son como ilegales, ¿no? Ellos reconocen. Una ley, reconózcanme. Y no han reconocido, saben que son ilegales. Entonces, como son ilegales, los autoprorrogados, todas sus resoluciones, pues, Son nulas. no se aplican. Todos. Desde el 1 de enero de este año. Sí. Todos. Sí. No solamente hablemos de último, sino todo. No valen. El expresidente Rodríguez Bercé lo ha repetido muchas veces en su cuenta de Twitter, ¿no? Muchas veces. Lo que les corresponde es devolver todos los sueldos que han recibido. Así es. Tarde o temprano tienen que devolver lo que han gastado. Y entrar a la cárcel por todos los Felizmente delitos. algunos magistrados me llamaron a mí, ¿qué hacemos? Pero ustedes han cumplido pues su gestión a diciembre del año pasado. Han cumplido, se van como a Miranda, por ejemplo. Estaban mirando, sí, se ha ido. Algunos, yo no sé, es por sueldito o por acordar con Lucho Arce, se quedaron. Ahora mira, ahí empieza también una parte de la desinstitucionalización del Estado plurinacional. Bueno, presidente, tenemos algo más pendiente en este tema que me parece muy bien aclarar a la población. Me parece importante toda la explicación que nos ha dado el hermano diputado, que la gente conozca muy bien los engaños, las manipulaciones, las ilegalidades con las que están cometiendo, ¿no? A ver, para terminar, hace un momento usted decía los avances que hemos tenido en nuestra gestión. Tantos, seguramente en las próximas reuniones, nuestro programa va a seguir comentando. El tema de salud estaba revisando. 2005, es decir, en 180 años, ¿con cuántos ítems nos dejó en tema de salud? 2005 ítems, 17.174 ítems en salud. Y hemos dejado en 2019 con 38.101 ítems en salud. Ítems. Más de todo. Entonces, ¿cuánto hemos incrementado en nuestra gestión? 20.926 ítems que hemos creado en 14 años. En 180 años, 17.000.
En 14 años, casi 21.000 ítems. Está en tema de educación, tal vez el próximo domingo vamos a informar con documentos. Telesalud. Hemos creado, por ejemplo, programa Mi Salud, casa por casa. Hemos operado gratuitamente la vista, inicialmente con apoyo de hermanos venezolanos, cubanos fundamentalmente. Ese programa, yo me acuerdo, quiero contar mi historia, una reunión antes de que sea presidente, reunión con Chávez y Fidel, Hugo Chávez y Fidel Castro, comandantes de la Revolución Latinoamericana. Fidel dice: Hugo, usted puede traer la gente que tiene problemas de la vista a Cuba, aquí nos vamos a operar gratuitamente. O podemos ir allá, a sus países, a acuerdo con gobiernos locales, gobiernos nacionales, como son derechos no va a poder. La vista es vista. Hay que operar, no cuesta caro eso. Esa yo estimaba, la operación promedio era $1.000. En un momento dijo Fidel a Hugo, en toda América este año podemos operar 100.000, perdone hermanos cubanos, 100.000, operar gratuitamente. Pensé que este Fidel está loco, operar gratuitamente. 100.000 en América Latina. No lo creía. Hay mucha aspiración. Claro, ¿cómo es eso? En nuestro mundo todo se paga. Y sabes, con Misión Milagro, solo en Bolivia operamos más de 700.000. Esa es Cuba, esa es la revolución, salud y educación. Yo estoy convencido. Estado de priorizar salud y educación. Educación, salud. Claro, Estado, ¿qué tiene que hacer? Primero, garantizar. ¿Cómo se garantiza la felicidad? Seguridad. Segundo, estabilidad. Fundamentalmente, estabilidad económica. Cuando hay estabilidad económica, hay estabilidad política, estabilidad social. Pero si no hay estabilidad económica, social y política, no hay seguridad. Si no hay seguridad ni estabilidad, no hay felicidad del pueblo boliviano. Entonces, estaba comentando este programa que hemos tenido. Saltos. A ver, dejamos en curso un plan de construcción de 54 hospitales, segundo, tercer y cuarto nivel. Cuarto nivel, hemos empezado en La Paz. Sigue en construcción 5 años ya. No termina. ¿No? 26 de los cuales se encontraban en etapa de construcción, equipamiento y entrega. Y ahora, lamentablemente, de los hospitales, estaba con financiamiento, todo paralizado. La derecha de Áñez y ahora la derecha de Arce paraliza este beneficio social. Entonces, están sin algunos temas. Programa Mi Agua, Mi Riego, paralizado. La mejor forma de combatir este incendio, calentamiento global, es más agua, 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 especialmente en el campo. Creo que comentamos acá. A ver, incendios va a haber, tal vez hay mucho más. ¿Cómo equiparlo anticipadamente? No solamente llegar cuando ya empezó el incendio, sino hay que trabajar todo el año, orientar, equipar. Una de las formas de equipar es dotar ahora no solamente de ambulancias. Ambulancias podemos comentar. No sé si tengo eso otra vez por acá, de las ambulancias. Está. A ver. En el gobierno de 2005 habían 558 ambulancias, ¿no? Nosotros entregamos 1.514 ambulancias. El doble, el triple. Entonces, ambulancias. Y hasta ahora no he escuchado ni una ambulancia en 4 años. Más bien, cerró los programas Mi Agua y Mi Riego. Entonces, en vez de seguir dotando, creo que hay que dotar cisternas por municipio, como carros bomberos. Empieza el incendio, rápidamente reacciona para apagar ese incendio. Ese momento. No está esperando que vengan los militares, policías, Ministerio de Salud, al medio ambiente, ¿no? Equipar, bien equipado por mancomunidad. La mejor forma de evitar cualquier incendio. También educar al pueblo boliviano, especialmente en el oriente boliviano. Entonces, las próximas, estaba pensando, Ramiro, que va a ser importante revisar estos datos, ¿no? Como decía al principio, gracias a la nacionalización, tanta inversión en temas sociales, en temas de salud y educación. Nada más, Ramiro, tenemos ahora un ampliado, seguramente va a estar llegando, está convocado para las 11 en punto, un debate toda la tarde. Quiero aprovechar esta oportunidad
he sido invitado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral a participar en una reunión el día de mañana, a las 10 de la mañana, ¿no? Estoy esperando que me garantice seguridad. Si me garantiza seguridad, yo estaré mañana a las 10 de la mañana en La Paz, esta reunión, para tocar justamente estos temas, la elección del órgano judicial, el comportamiento de 2 magistrados, que comentamos bastante, toda la mañana un poco orientar, informar, revisar normas nacionales, normas internacionales, ¿no? Ahora el pueblo se da cuenta realmente cómo está ese ahora mal llamado Estado plurinacional, ¿no? Entonces es nuestra obligación defender nuestra revolución, defender los avances que hemos tenido y también vas a expresar, ¿no? Si nos da garantías como nos han invitado, pues para aportar, apoyar en la línea que está recuperando, yo diría, que recupera su institucionalidad el Tribunal Supremo Electoral. Es un órgano. Claro. No tiene por qué consultar, someterse. Yo dije en mi primera intervención, por ejemplo, sobre el transfugio, ya sanciona, porque por una norma, el curul no es de la persona, el curul del partido, o es de la agrupación ciudadana, o del movimiento político. El MAS y el PSP es un movimiento político. Mandamos allá demostrando, expulsando, que el Tribunal Supremo Electoral manda consulta. Son responsables, pues. Por eso Mauro Reyes Villa tiene su bancada. Y no le hacen nada, ¿no? No hacen nada. No hay ningún proceso Claro. de transfugio. Si ellos hacían respetar, hacer respetar La norma. la norma, no había ninguna bancada dividida, ni del MAS, ni de Creemos, ni Comunidad Ciudadana. ¿No? Ahora tarde reaccionan. Yo diría, es una buena reacción, respetamos, saludamos, pueden equivocarse, nos equivocamos. Entonces, como reacciona, pues que ponga orden, porque si él va a estar sometido al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, o a algunos otros poderes, operación política, pues, ¿cómo pueden garantizar la democracia? Su obligación es garantizar la democracia. Y eso es hacer respetar la institucionalidad. Que el delegado del presidente sea un mandamás, por favor. Aquí es solamente cumpliendo con la norma. Se le toca al Tribunal Supremo Electoral. Nada más.